Vamos a hablar del origen de la creación, vamos a tratar de explicar un poco cómo se origina la creación de cualquier cosa, ya sea un objeto artístico, ya sea la creación de un lirio de la naturaleza. En el fondo, el principio opera en todo caso igual. No existen dos justificaciones distintas para la creación. La creación es por algo, para algo, y ese algo que está ahí creado se justifica en la razón que lo declara necesario. El fundamento de la creación, digamos que es la expectación a disfrutar de un bien. Analizar esto que os digo porque es profundo. A veces se queda una frase y uno piensa, bueno, ¿qué quiere decirme con eso? Esa es su opinión, a lo mejor, bueno, esto es subjetivo y yo pienso de otra manera. Bueno, pensad como queráis pensar, pero analizar la respuesta a lo que estáis buscando, porque si estáis preguntándoos algo sobre cómo se origina la creación, yo pienso que lo primero que os va a llegar a vuestro... En esta ocasión vamos a hablar del origen de la creación. Ya hemos hablado varias veces de este tema y lo que vamos a hacer es tratar de ver algunos otros aspectos complementarios a lo que hemos estado explicando previamente. Vamos a hablar de cuál es ese fundamento esencial de la creación y cómo lo podemos ir entendiendo poco a poco. Digamos que el fundamento esencial es la expectación a disfrutar de un beneficio. La expectación a disfrutar de un bien que no se tiene es lo que nos motiva a crear algo que esperamos. Aquello que estamos creando lo creamos porque lo declaramos necesario, porque nos interesa, porque es útil, porque queremos hacer algo con ello, pero por ahí parte la pretensión creativa, por ahí parte el primer estímulo, el primer impulso creativo, podríamos llamarle, que comienza ahí. Comienza sobre la afirmación de estos tres aspectos, del aspecto necesario, del aspecto interesante y del aspecto también deseado. Nos es útil porque necesitamos de ese bien y queremos que produzca un beneficio, por eso lo deseamos. Nos interesa realizarlo porque se justifica, se ajusta a aquella razón que lo declara necesario y por eso nos interesamos por crear, o bien necesitamos simplemente de crear algo porque sí, porque se siente que es necesario para algo. Luego, la creación contiene esos tres aspectos: emocional, sensible, intelectual o razonable, y motivacional o de voluntad para poder originar algo. Si la creación, que es un propósito objetivo, exige expectación, que es la pretensión, esa creación se siente necesaria, de donde se deduce que el origen creador es sensible. Por ahí podemos comenzar. Comenzamos con que el origen de la creación es una necesidad y la necesidad es un aspecto sensible. Si la creación se espera coincidente con la causa, esa coincidencia, concordancia, parecido, correlatividad, ajuste, esa creación se justifica por una razón y para alguna razón, de donde se deduce que el origen creador dispone de raciocinio o razonamiento intelectivo, puesto que el intelecto es la capacidad de reconocer la razón. Luego, el origen creador es también un origen intelectual, porque se debe a la razón que lo declara necesario. Luego ya tenemos que la creación se origina en un aspecto emocional y un aspecto intelectual interconectados. No podemos separar el uno del otro porque la razón que lo declara necesario es una necesidad y es una necesidad sensible y también un razonamiento intelectual. Pero además hay un poder en el crear. Si la creación existe realizada, demuestra la existencia de un proceso de desarrollo de una intensidad y potencia en el poder realizarla, y de una voluntad intencional, selectiva y poderosa capaz de establecer su cumplimiento. Como el origen creador dispone también de voluntad. Esto, cuando uno lo analiza de una forma independiente, lógicamente va a pensar que, yo estoy creando porque necesito algo. Me quedo con esa respuesta, la respuesta emocional. A mí me interesa hacer algo por la razón que tengo, es un raciocinio intelectual, me quedo con eso. No, es que tengo muchas ganas de hacerle, por el deseo lo voy a crear. Si observamos las cosas de manera singular y de manera diversa, la diversidad de las cosas es múltiple.
Pero si empezamos a comprender que todas las cosas son una dual trinitaria, una dual trinidad, que en todas las cosas hay una unidad, hay una complementariedad dual y hay también una explicación trina, es decir, son tres aspectos los que contiene esa dualidad complementaria de la singularidad que estemos analizando. El estudio de la naturaleza indica que la creación o el cosmos es un conjunto de elementos inclusivos interrelacionados. Qué curioso, ¿verdad? Que decimos que para crear una obra de arte necesitamos emoción, intelecto y voluntad y que el cosmos nos demuestre que dentro de todo lo que observamos existan también esa dosis de esa Trinidad. En todo hay un elemento lectivo, en todo existe información. Todo lo que vemos tiene información. ¿Por qué? Porque tiene alto, ancho, largo, tiene volumen, tiene color, tiene densidad. Todo eso es información. Esa información está desde una piedra, desde un átomo, hasta el cosmos entero. Aquí estamos viendo la foto del cosmos y en esa foto del cosmos existe información. Pero además de información existe poder. Todo esto está moviendo. La vida es un constante movimiento. Decimos que aquello que está vivo es porque se mueve. El cosmos está dando vueltas todo el tiempo. También debe haber algún tipo de existencia viva ahí para que todo esto se mueva. Algún tipo de fuerza creadora. Si decimos que la vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito, hay un propósito circular y ese propósito circular se debe también a las fuerzas del movimiento. Luego, el cosmos es un orden de aspectos ordenados en base a una ordenanza. Esto se nos pasa de largo. Muchas veces hablamos del cosmos, del universo, hacemos un montón de ritos para la energía cósmica, universal, y no nos damos cuenta de que el cosmos es una palabra que significa orden en griego, y si existe un orden, debe existir también una ordenanza que lo ordena, y ordenados en base a esa ordenanza, es decir, el orden no es una cosa sola. Por eso que os decía que hay que empezar a pensar de una forma en unidad dual trinitaria. Todas las cosas contienen una unidad, un solo centro. El centro no existe nada más que uno en cada cosa, pero ese centro liga dos extremos, dualidad, y dentro de esos dos extremos más el centro, dos y uno, tres, la Trinidad está ahí, inserta en cada objeto. Esto no es un aspecto filosófico, no, esto es un aspecto real, real. Dime qué realidad no contiene un centro. Dime qué realidad que observes no contiene los extremos, siempre y cuando sea una realidad física. Eso no funciona dentro de la realidad psicológica, pero dentro de la realidad física sí que funciona. Luego, la ordenanza o normas de la naturaleza han sido estudiadas en sus aspectos parciales, diversos, pero no en sus fundamentos esenciales, homólogos o inmutables. Nos fijamos en la forma de la taza y nadie se da cuenta de que esa taza se basa y existe en base a un centro. Si no fuese por el centro de la taza, no podríamos decir que eso es taza. Imaginas una taza que no tiene centro. No existe. Obvio, no existe. Imaginas una silla que no tiene centro. No existe. Imaginaos un árbol que no tiene centro. No existe. Una casa que no tiene centro. No existe. ¿Os dais cuenta de que lo más importante es lo que olvidamos? Nos damos cuenta de la de casa, el tejado, decimos, es una pirámide, eso es un cubo, eso es un prisma, pero ¿por qué no atendemos a que lo más importante de ese prisma, ese cubo, esa pirámide, es su centro? Porque en base al centro podemos crear el área del volumen y de todo lo demás. Podemos comprender la existencia de la razón de esas cosas. Luego, la ordenanza o normas de naturaleza han sido estudiadas en sus aspectos parciales, diversos, pero no en sus fundamentos esenciales, homólogos o inmutables. La naturaleza es una totalidad interconectiva, compuesta de aspectos duales complementarios regidos por un centro de atracción que, rechazando los mismos polos para ligar complementarios, permite la perpetuidad de los procesos de desarrollo de cada una de las finalidades específicas de cada especie. Y tenemos polo positivo y polo negativo. Y dos polos positivos no se juntan, dos polos negativos no se juntan, pero los dos, positivo y negativo, sí se juntan. Sobre esta base, la dualidad de energía-fuerza origina la creación de cada una de las especies en su finalidad específica. Energía es un compuesto trino. En la energía existe intención, selección y poder. Vale, qué bien. Acabo de decir algo que pareciera ser normal para mí, que lo digo.
Pero ¿y para los científicos, y para los filósofos, y para los religiosos? Esto de que la energía contiene intención, selección y poder es muy raro, ¿no es cierto? Sí, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a que todo surge de un pum, de un gran pum, perdón, de un Big Bang, que suena más bonito. Pero eso de que en el Big Bang es una cosa casual, espontánea, que surge porque sí y origina todo este orden, ¿nos parece demasiado simple? Es muy simple creer que todo empezó en un bombazo. Ahora que estamos con la guerra de Ucrania, yo no he visto ninguna explosión de esa que deje todo bien armadito y ordenadito, que deje todas las viviendas bien pintaditas, bien ordenaditas. Al contrario, lo deja todo destrozado, todo deshecho. Bueno, todavía hay gente que piensa que de una gran explosión surgió el orden cósmico. ¿De dónde se deduce que la energía contiene intencionalidad? Una es casualidad, una vez, dos es coincidencia, dos veces, y tres o más ya son tendencia. Esto, claro, si tú ves que el orden es una vez, explota y surge un orden minúsculo, un solo orden, una ocasión, bien, vale, es casualidad. En dos ya es coincidencia, ya es extraño que el hidrógeno y el oxígeno recorran siendo dos masas completamente distintas. Vamos a poner el hidrógeno y el helio, que están más cerca, sean dos círculos constantes. Ya es extraño. Pero cuando te fijas en los gases y ves que todos los gases giran uno alrededor del otro y el protón y el electrón gira el electrón alrededor del protón y siempre igual en una y en otra y en aspectos distintos, es decir, eso pasa en el hidrógeno, en el helio, en el berilio, en el oxígeno, en el anhídrido carbónico, todos los elementos simples ocurre la misma cosa. Entonces, ya no me digas que eso es por casualidad, por un Big Bang, por una gran explosión y por algo espontáneo. Eso es una consecución de aspectos es una repetición de aspectos consecutivos. La creación de los elementos simples del hidrógeno, por ejemplo, es una completa rotación y traslación, es un orden consecutivo de orientación, dirección y recorrido. El elemento simple, sea cual sea, se debe al poder de una determinada fuerza de empuje o presión en algún tipo de intensidad basada en la potencia de un recurso de empuje. Pero además del empuje, la partícula y el núcleo forman un circuito en su recorrido, por lo tanto comprende una determinada y muy precisa orientación en su curva y dirección. La orientación, dirección y recorrido son productos derivados no de una casualidad al azar, sino de una clara y determinada intención mediante una selección y poder. La fuerza es manifiesta, la intención, selección y poder de la orientación, dirección y recorrido establecido son solo inducidas o deducidas por la observación humana. Aquí tenemos algo que se mueve. Tenemos una flecha desde un punto hasta otro punto. En esa flecha hay fuerza, presión, intensidad y potencia. Si no, la flecha no puede ser originada. Pero existe además orientación, dirección y recorrido. Esto no va para cualquier lado, va de izquierda a derecha. Y si hacemos un circuito nos pasa exactamente igual. Tenemos una continuidad de puntos ordenados con intención, selección y poder, con la intención de volver a su inicio, con la selección de la orientación en cada punto, en cada momento, en cada instante de ese proceso para poder llegar a su término. ¿Cómo es posible mantener un circuito oval o circular sin un poder de empuje o presión, sin una justificación por una orientación en una dirección específica y con un recorrido preciso? Orientación, dirección y recorrido son tres aspectos derivados del sistema de rotación y traslación del elemento giratorio. ¿Y cómo es posible repetir una y otra vez los elementos simples sin intencionalidad, selectividad y poder, que impulsen al recorrido orientado en la dirección de establecer una finalidad específica? Otro átomo, otra partícula, otra molécula, ¿cómo es posible eso? ¿Cuál es el acto que ocurre sin una razón de ser? Si me pueden contestar esta pregunta, ¿cuál es el acto que ocurre sin una razón de ser? ¿Algún acto sin un porqué y sin un para qué? Piénsenlo bien. Libertad, autonomía y responsabilidad existen contenidas o existen extendidas en todo lo creado. La libertad de optar por el bien particular,
la libertad de optar por el bien de la especie y libertad de optar por la máxima necesidad válida para todo existe en la creación. En cada uno de estos aspectos se establece la libertad. El instinto opera en libertad reducida al bien particular y ligado al de la especie. La conciencia humana dispone de otro nivel de libertad porque es capaz de optar por lo que beneficia siempre a todo. La libertad, podríamos decir que su significado es ese. Libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todos, porque aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada y nos libera. La autonomía existe en todo aspecto motriz y cada especie responde al cumplimiento de su deber de ser. Eso lo hace autónomo. Y todo lo creado responde al cumplimiento de su razón de ser. Estas son cosas que observo nada más. No sé si ustedes las observan igual, yo las observo. Y como les decía, el significado de libertad para mí es la capacidad de optar por lo que es válido siempre y para todo. Las especies operan en este tipo de libertad de modo automático. Si os fijáis, las especies por sí solas se dan por el bien de todo. Yo vi el otro día peleando una araña con un escorpión. Están peleando hasta que uno mató al otro. Bueno, y se estaban metiendo dentro del terreno de cada uno y estaban invadiendo su poder, su espacio, y como estaban invadiendo su espacio, pues bueno, estaban alejándose el uno al otro como pudieron. Y como los dos son venenosos, pues uno inyectó el veneno antes al otro y acabó con el otro. Eso es normal en la naturaleza. No había nadie que tomase ese video, buscase a ese alacrán o a ese escorpión y lo metiese en la cárcel por asesinato. No, estaba defendiendo con lo que tenía su dominio. Todos los seres ejercen un dominio sobre algún tipo de espacio. Al gato le puedes acariciar, pero en algún momento el gato te va a mandar a la cresta, ¿por qué no? Porque va a decir, no, hasta aquí llegó, ya estoy cansado, y tú fuera y te lo hace. El perro igual, en un momento dado te va a decir, hasta aquí puedes acercarte, pero no más. Luego, en la creación existe ese tipo de dominio sobre el espacio. Y decimos que la naturaleza humana, para calificar responsable, ha de optar por el bien común con voluntariedad y sin la presión de nadie, de una forma incondicional. El uso de la libertad máxima o mínima califica o descalifica al individuo responsable o no. Es decir, aquella persona que hace uso de la libertad en pro del bien común se declara más responsable que aquel que lo hace en pro del bien particular. Sabemos que somos libres, autónomos y responsables, y aquí tenemos estos aspectos de libertad. A nadie le gusta sentirse atado, a todos nos gusta sentirnos abiertos, seguros dentro de la creación, responsables también de cumplir nuestro rol, ya sea masculino o femenino, ya sea de padres o de hijos, ya sea de mayor o menor, ya sea de experto o inexperto, pero nos damos cuenta de que esa libertad, autonomía y responsabilidad también se comparte con la creación. Si habéis visto, la energía contiene esa intención de buscar los polos negativos ahí donde se encuentra. Y os fijáis en la figura que forma este rayo, es muy parecida a la figura que forma este árbol. También se ramifica en base a un origen. El origen del árbol está ahí abajo, la semilla, y se va ramificando hacia el oxígeno o la luz del aire. Funcionan exactamente igual. El rayo va buscando el polo negativo, el árbol va buscando la luz, va buscando aquello que lo alimenta. Luego, la energía contiene intencionalidad, selectividad y poder. Y si la energía se transforma, si decimos que la energía se crea y se destruye, pero se transforma, bueno, para transformarse necesita intención, selección y poder. ¿Cómo puede transformarse en qué? Si se va a transformar la energía, que es simplemente un poder en potencia, se va a transformar en un impulso móvil, en una presión, en una intensidad. Bueno, si se tiene que transformar en presión y en intensidad, esa energía necesita de la intención de hacia dónde presiono, si hacia el frente, hacia arriba, hacia abajo, hacia qué lugar. Y si la presión va a ser continua, pues lógicamente más, ahí sí que necesitas intención y selección. Y luego también el poder de hacerlo. Ahora, cuando esas cosas se analizan y se descubren y te sirven para sentirte más seguro
bien, cuando no se comprenden, cuando no se ajustan, cuando no te aseguran, cuando te pones a dudarlas, pues bueno, te quedarás con incertidumbre y bueno, si vives tranquilo con incertidumbre, me parece muy bien. Hay que respetar a todos, uno debe respetar tanto al dubitativo como al seguro de sí mismo. Bueno, si está seguro por algo será. Si está dudando por algo será. O sea, que en ambos casos tienen los dos una razón de por qué están seguros o inseguros. Pero la energía contiene intencionalidad, selectividad y poder cuando uno la observa. La transformación de la energía en fuerza se establece mediante el poder de la presión selectivo-intencional. Frotar dos piedras transforman la fuerza en chispa. Frotar dos nubes se transforman en electricidad, en rayo, en sonido, en trueno. Cambiar la temperatura transforma el agua en hielo o en vapor, en sólido o en gas. Esas transformaciones son siempre constantes, pero también existen transformaciones reflejas o distintas, como las transformaciones genéticas o ambientales, y todas estas transformaciones se deben a la fuerza y poder de la energía. La célebre frase "la energía ni se crea ni se destruye, se transforma" definitivamente ha sido muy poco comprendida. La energía transforma su poder en potencia, intensidad y presión, con orientación, dirección y recorrido específico, de donde se deduce que en ese acto una intención, o de donde se deduce en ese acto una intención y selección. Todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario, se debe al por y al para, al por qué es necesario y al para qué es necesario. Que es necesario, lo es, por eso existe. El por y el para son indisolubles. Aquello que es por algo es también para algo. Hice el cuadro porque quería pintar, como querías pintar para satisfacer esa necesidad, obvio. El estímulo inicial de la energía inicia su labor mediante la transformación de su poder en el primer impulso. Estímulo es transformado en impulso mediante la extensión del poder de la energía originaria. Es decir, dentro de la energía existe poder. Esto es lo que tenemos que comprender. ¿Qué es poder? Es una facultad transformadora. Eso es el poder. El poder del dinero, wow, transforma el dinero en creatividad. El poder del artista, wow, transforma las ideas en imágenes. Eso es el poder. El poder es una facultad transformadora. Tenemos que comprenderlo como es, como eso, como que es una facultad transformadora. Luego el estímulo es energía y el impulso ya es presión. El impulso es fuerza. El impulso es movimiento. El estímulo no. El estímulo es pretensión nada más. El impulso es como la fe y el estímulo es como la fe y el impulso es la realización de esa fe, ¿no? Luego la energía contiene ese impulso y ese estímulo. Si tiene una estimulación, si tiene el poder de impulsarse, la energía contiene intencionalidad, selectividad y poder. Eso es así. Porque si no, no tendría un impulso dirigido, tendría un impulso explosivo. ¿Eh? Y el estímulo se transformaría simplemente en pum pum, en explosiones de sonido, nada más. Si es que se puede crear una explosión de sonido sin partículas. No, tampoco se puede, es decir, tendrías que crear algo de masa y ese algo de masa para poderlo crear y que la masa exista como tal, porque la masa necesita del movimiento constante con una intensidad precisa y ese movimiento constante con una intensidad precisa es producto de un poder intencional y selectivo. Y luego la fuerza y la energía, más que nada la energía es la que contiene intención, selección y poder, y la fuerza contiene presión, intensidad y potencia en base a ese poder que lo otorga la energía. Juntos, el poder y la fuerza, la intención y la energía se dirigen hacia la creación del primer átomo y de la primera partícula. Tanto la partícula como el átomo son circuitos ordenados en base a una determinada ordenanza. Se conectan en el movimiento, son ajustados, se ajustan, son duales complementarios, se ajustan al equilibrio de un centro de gravedad, hay un centro en esta relación, rechazan la misma polaridad, rechazan, si existe una polaridad positiva, a la polaridad positiva la rechazan. Continúan mediante un proceso para la creación de un específico elemento. Eso es lo que ocurre a la hora de crear un elemento simple y ahí permanecen completos estos elementos.
Luego, el primer elemento originario decimos que fue el hidrógeno. Si esto es una cosa que se haya realizado así, en primero, segundo, tercero, que también es algo que se supone. Porque, ¿por qué no pudo estar hecho? Si decimos que la energía no se crea y se destruye, ¿por qué el resultado de la energía no puede ser también tan eterno como la misma energía? ¿Por qué no? Bueno, pero supongamos que no. Supongamos como nosotros crecemos y operamos en función de aquello que nos pertenece, como nosotros nos desarrollamos y vemos que las cosas en la creación se desarrollan, pues pensamos también que el mundo, el cosmos, el universo también se ha desarrollado. Así fueron originándose los elementos simples de la naturaleza, pero lo curioso es que estos elementos no se quedaron ahí solos, disfrutando de sus atributos, no. Se relacionaron para originar y extender una fuerza vital compartida. La unión del hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógeno originan el agua, el H2O, el metano, el CH4, el anhídrido carbónico, el CO2, el amoníaco, el NH3, y si se le suman a estos compuestos la luz ultravioleta, se producen azúcar, almidón y celulosa, que son elementos de los que se compone la proteína o esencia de la vida. Luego, crear la vida no es tan complicado si lo comprendemos de este modo. Es crear cuatro sustancias que ordenadas produzcan o generen o permitan la construcción del ácido ribonucleico o del ADN, que es un compuesto de adenina, citosina, timina, guanina, y si os fijáis, estas moléculas resulta que son compuestos químicos. Tiene 5 partes de carbono, 5 de hidrógeno, 5 de nitrógeno, la adenina, y todos son compuestos químicos. Curioso, ¿eh? Es decir, nosotros somos solamente química. Somos pelotas dando vueltas. Somos este juego de los átomos que nos muestran los científicos y nosotros nos creemos eso, ¿no? Estamos llenos de pelotitas. Los aminoácidos son producidos por estos 4 elementos: la caseína de la leche, la creatina de la carne, la oseína de los huesos, el colágeno de la gelatina, la albúmina de la sangre o albumina de la sangre, la fibrina, los albuminoides, y tantos más derivados de estos 4 elementos. ¿No resulta curioso que la naturaleza sea una compuesta por valencias positivas y negativas, carpino y anión, pistilo, estambre, macho y hembra, hombre y mujer, que todas estas dualidades complementarias necesarias para la perpetuidad se completen mediante un centro gravitatorio o de atracción llamado amor o fuerza que une, y que de esa trinidad se originen los 4 elementos interconectivos capaces de generar los procesos vitales de cada una de las especies o de cada una de las específicas finalidades de la naturaleza? ¿No resulta curioso que la creación sea una manifestación inexcusable de la naturaleza originaria? ¿Y no resulta curioso haber tardado tanto tiempo en comprenderlo? Somos fruto del padre valor y de la madre naturaleza. Valor es la finalidad, naturaleza es el proceso. La finalidad no es posible sin un proceso y el proceso únicamente se justifica en la finalidad. Estos 2 aspectos complementarios deben ser comprendidos y asumidos por cada individuo en la conquista del bien común, del sentido común y del ideal común natural humano. La inversión de posiciones y la inversión del dominio sobre cada una de estas posiciones son el causal de frustración, descontento y desgracia. Sabemos que los máximos errores fundamentales son no tomar el punto de vista lo que beneficia siempre a todo. Cuando perdemos el punto de vista lo que beneficia siempre a todo, no somos libres. No somos libres, porque la libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todo. Cuando se opta por preferir o priorizar lo particular por sobre la totalidad del cosmos, se sufren las consecuencias del error. Esto no es un karma, esto es la naturaleza. Si yo me hidrato, lógicamente funciona. Si me deshidrato, me muero. Ahí no hay nadie que me diga, es que Dios castiga y premia. No, es que la naturaleza operas en pro de sus normas y funcionas, o operas en contra de sus normas y defuncionas. Así de simple es. Nosotros podemos generar o podemos degenerar, dependiendo de si generamos en pro de las normas naturales o degeneramos en pro de las normas que no son naturales.
Y el abandono de posición es el segundo punto. No tomar el punto de vista lo que beneficia siempre a todos es ya catastrófico. Abandonar nuestra posición de dominio, porque nosotros tenemos que dominar los instintos, el celo, las virtudes, todas estas cosas, igual que el animal domina un espacio, nosotros tenemos que dominar a ese animal que contenemos. Nosotros tenemos el animal humano y el ser humano. El ser humano tiene que controlar al animal humano alimentándole, hidratándole, cobijándole y cuidando de no caer en el apetito intragenital prematuro para no establecer un embarazo no deseado, porque el problema es ese, el embarazo no deseado, ¿eh? Y ese embarazo no deseado, si tú lo estableces a los 12, 13, 14 años, el resto de tu vida va a ser una desgracia, porque acabas de infringir el derecho del niño, el derecho de la madre, el derecho de los padres, el derecho de los abuelos, el derecho tuyo particular. Es decir, pierdes tu integridad y dignidad. Y al perder tu dignidad, pasas a no poder conquistar esa pureza del ser maduro sin ese tipo de experiencia desgraciada por haber infringido las normas naturales o por haber abandonado tu posición y haberte relegado al apetito del instinto, al apetito del animal humano que hay en ti. La inversión de dominio es lo mismo. Cuando se dispone de autoridad y se abandona esa posición para priorizar los deseos o preferencias del autorizado, se produce el daño por negligencia. Es decir, si yo dejo a mi hijo que, mira, tienes 7 años, quédate en la casa, cocínate tú lo que quieras, ahí hay leña, ahí hay gas, ahí tienes todos los elementos para cocinarte y el niño prende fuego y se le quema la casa. Bueno, es una actitud negligente por invertir el dominio. Dejé a mi hijo como jefe de hogar, igual que si hubiese puesto a una gallina como jefa de la misión a Marte. Es decir, vamos a poner un cohete que llegue a Marte, pero pongo una gallina que lo guíe. Pues lógicamente eso no va a llegar a ninguna parte. La inversión de dominio es un peligro. Y la multiplicación del error, eso que tenemos tan constante nosotros, queremos ver las noticias para ver cuántos errores se han cometido. Y después los compartimos, salimos de las noticias, viste que mataron a no sé quién, que robaron no sé cuánto, que el policía se golpeó con no sé cuántos y estamos dañando la mentalidad de todos sin ser conscientes de que por qué tengo que repetir aquello que está mal. ¿Por qué tengo que multiplicar el error? Si ya se hizo, olvídalo y no lo hagas más. Pero no lo alimentes, no sigas ahí sacando a flote el problema que tuvo Cristóbal Colón cuando llegó a América y se puso a disparar a los originarios. Yo no soy Cristóbal Colón, ¿eh? Entonces, ¿por qué me tienes que cargar a mí con los problemas del otro que ya pasaron y por lo demás ya se han eh, olvidado todas estas cosas? Hay mucha gente que saca los trapos sucios una y otra vez para ver si ve toda la gente la suciedad que hay en esa persona que saca los trapos sucios. Y lo único que hace esa persona al sacar los trapos sucios es decirle al otro, mira qué sucia soy. Lógico, pero no nos damos cuenta. Los máximos errores fundamentales son no tomar el punto de vista de lo que beneficia siempre a todos, cuando se opta por preferir o priorizar lo particular por sobre la totalidad del cosmos y sufre las consecuencias del error. Decimos que la libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo. Luego, aquello que beneficia siempre a todo no perjudica nunca nada. Esa es la verdadera libertad, la libertad que te libera del reclamo, de la acusación y del rechazo. El abandono de posición, cuando no se cumplen las necesidades máximas o los deberes fundamentales, se sufre, se padecen las consecuencias de ese error. A la posición de responsable se le debe responder de una forma responsable, lógicamente, respondiendo al cumplimiento del deber, al convencimiento de la justa razón, a la satisfacción de lo necesario. No respetar o no responder es perder la integridad humana. La inversión de dominio, cuando se dispone de autoridad y se abandona esa posición para priorizar los deseos o preferencias del autorizado, se produce el daño por negligencia, lo que se hablaba del niño. El autor de lo creado debe ejercer su autoridad sobre lo autorizado y no lo autorizado debe ejercer la autoridad sobre el autor. Es decir, aquello que es consecuente, no es la causa, no es causal. Y multiplicar el error, todo tipo de conversaciones sobre el dolor, el daño, dañan. Todo tipo de reclamos, acusaciones o rechazos dañan, no solucionan ni restituyen los errores. Multiplicar lo negativo deprime, lógico. Repetir los errores, los accidentes, los sucesos desagradables, los daños, etcétera, no los restituye.
todo lo contrario, comparte el dolor del daño, la frustración de lo incompleto y la duda ante lo incierto. Lo que estamos haciendo es generar más maldad, él multiplicando o hablando o transmitiendo al otro la maldad de lo que hemos visto. Espero que esto os haya servido, os haya abierto algún tipo de conocimiento, o al menos que os haya estimulado para buscar el conocimiento dentro de vuestras facultades particulares. Así es que os espero en la próxima charla y os deseo un buen fin de semana.